Buscamos un texto en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 14. En el primer escrito, oh Teófilo, traté acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre que oísteis les dijo de mí. Porque Juan, a la verdad, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis sido tomado arriba de entre vosotros al cielo, vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde estaban alojados Pedro y Jacobo y Juan y Andrés y Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Puede tomar asiento? Esta mañana vamos a ver el regreso de Cristo. Muy pocas veces he escuchado o hemos escuchado, o no sé por qué motivo, se habla muy poco del regreso de Cristo y vamos a ver dos aspectos del regreso de Cristo, pero lo que muy poco se habla es del ascenso de Cristo a su gloria, como algo comentaba nuestro hermano al principio. Entonces hoy vamos a ver el regreso de Cristo. Así como es importante el nacimiento de Cristo, que recordamos para Navidad, ¿sí? No precisamente fue el 25 de diciembre, pero en algún momento de la historia, en algún momento del año, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, como dice la carta de Pablo a los Gálatas. Y recordamos siempre que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló, fue un bebé, fue introducido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María y de allí conocemos prácticamente toda la historia de Cristo, que él caminó, que él enseñó, que reunió a sus discípulos, que fue crucificado, que fue muerto, que fue sepultado, pero que también al tercer día resucitó. Pero muy poco escuchamos de el ascenso a la gloria de Cristo, que sí, la Escritura lo dice, debemos predicar todo el consejo de Dios. Y vamos a ver el regreso de Cristo, el motivo por el cual el cristiano vive y muere, ¿sí? El regreso de Cristo en dos aspectos, el regreso a su gloria y también lo que todavía no se ha cumplido, que es el regreso a buscar a los suyos, lo que él prometió. Así que bueno, hemos leído hasta el versículo 14 de Hechos capítulo 1 para entrar en contexto, ¿sí? Solamente nos vamos a enfocar en el versículo 9, 10 y 11, porque es lo que quiero comentar en esta mañana y quiero que veamos
este regreso de Cristo a su gloria, al cielo, y también lo que aún no se ha cumplido, que es la promesa con la cual estos discípulos vuelven a Jerusalén, ¿sí? Y están todos juntos orando, perseverando, unánimes, con ruego, con las mujeres, con María, la Madre de Jesús, con sus hermanos, todos juntos orando, en esta ocasión esperando la promesa, o sea, que el Espíritu Santo venga y los invista de poder. Pero también, mientras predicaban a lo largo de la historia, y nosotros seguimos predicando, esperar esta promesa. Así como lo habéis visto ir al cielo, de esa misma manera Él volverá. Vamos a ver el regreso al cielo. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, ¿sí qué cosas dijo Jesús? Bueno, según Lucas, dice que en el primer tratado que le escribió a Teófilo, ¿sí? Está hablando de todo el evangelio que escribió Lucas. ¿Sí? Lucas escribió el evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué había dicho? Y habiendo dicho estas cosas, ¿sí? En el primer tratado, oh Teófilo, traté acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, a quienes también después de haber resucitado se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. ¿Sí? El regreso al cielo, ¿qué cosas había dicho? Versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, ¿sí? Todo lo que Jesús estaba diciendo, que esperen en Jerusalén, que no se vayan, que sigan esperando la promesa que Él, al llegar al cielo, enviaría con el Padre, ¿sí? Mi Padre y yo enviaremos al Espíritu Santo, al Paracletos, a aquel que los va a ayudar y que va a estar en cada uno de ustedes, como vimos en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Ahora, Él ya había dicho muchas cosas, había hecho y había enseñado, ¿sí? Versículo 1, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Incluso después de la resurrección, Cristo sigue con sus discípulos, ¿sí? Durante 40 días enseñándole y hablándole de estas cosas. Lucas registra todos los hechos de Jesús, sus enseñanzas, hasta el día que fue recibido arriba. Todo esto estaba profetizado. El nacimiento de Cristo, la crucifixión de Cristo, el ascenso a la gloria de Cristo, que muy poco se habla, como dije al principio, y también del regreso de Cristo, también de la venida del Espíritu Santo sobre estos hombres, ¿sí? De una manera sorprendente, con poder para que ellos puedan predicar el Evangelio con denuedo, sin tenerle miedo a los hombres. Por eso es el motivo por el cual el cristiano vive y muere. Ahora, Lucas lo ha registrado y era necesario que todo esto padeciera, ¿sí? Que Jesús se humillara, descendiera del cielo, estaba escrito que Dios enviaría al Mesías, a su Hijo, y para eso vamos a ver lo que Lucas había escrito, tanto para Teófilo como para cada uno de nosotros, para todos aquellos que creen en el Señor y quieren saber cómo han sido las cosas. Lucas 24, versículo 44. Lucas 24, 44. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumplieran todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciera y que resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina el primer tratado de Lucas a Teófilo, ¿sí? Con todas las cosas que el Señor Jesús había comenzado a hacer y a enseñar.
Después de haber resucitado, Jesús se le aparece a los discípulos y les dice: esto era necesario que todo esto acontezca, o sea, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Todo lo que estaba escrito acerca de Jesús se cumplió al pie de la letra. Era necesario que se cumpliera lo que está escrito, dijo el Señor, y les abrió el entendimiento para que ellos entendieran la escritura. Ahora, ¿qué estaba escrito del Señor? Bueno, que Jesús iba a nacer, ¿sí? Que iba a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros, y todos conocemos la historia de que el Señor Jesús nació, ¿sí? De la Virgen, fue criado, y después, cuando comenzó su ministerio, escogió a 12 hombres comunes y corrientes, siguió enseñando, perdonando pecados, fue a la cruz, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, y él fue quien pagó la deuda que tenemos con Dios, o que teníamos con Dios, que los hombres tienen con Dios, que es, merecen la ira de Dios, pero Jesucristo vino a pagar nuestra culpa, y que resucitó al tercer día. Dos de las cosas que muy poco se creen es el nacimiento virginal de Cristo y la resurrección corporal de Cristo, como el hermano explicaba hace un rato, pero la escritura es clara en esto. Creemos en todo lo que la Biblia dice. Entonces, Jesús dice, era necesario que todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas, acerca de mí, eso tenía que cumplirse. Miremos lo que dice Daniel, el libro de Daniel, capítulo 7, 13 y 14. Daniel 13 y 14. Daniel tiene un sueño, una visión, y miren lo que ve en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 13. Dice Daniel, yo estaba mirando la visión de la noche, he aquí que las nubes del cielo, en las nubes del cielo, un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado señorío, y gloria, y reino. Y todos los pueblos, las naciones y las lenguas lo sirvieron. Su señorío es señorío eterno, que no será traspasado, y su reino uno que no será destruido. Vieron el versículo 13, en la visión Daniel ve a uno como hijo de hombre. Jesucristo resucitó con su cuerpo, ¿sí? Y por alguna razón Dios, sí, obviamente para su gloria, permitió que en el cuerpo glorificado de Cristo siga teniendo sus marcas en sus manos, en sus pies y en su costado. Cuando le dijo a Tomás, Tomás, mete tu mano en mi costado, acá tenés mis manos, mete tus dedos, soy yo, el cuerpo glorificado de Cristo. Y vieron lo que vio Daniel muchos años atrás de que esto acontezca. Daniel ve entrando a Cristo al cielo. Dice, he aquí en las nubes del cielo, ¿sí? Que es lo que llevó a Cristo al cielo, una nube. He aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de días. El anciano de días acá es Dios, ¿sí? Que aparece en Apocalipsis. Y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado señorío y gloria y reino. Y todos los pueblos y las naciones y las lenguas lo sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será traspasado. Y su reino uno que no será destruido. Esto estaba escrito. Y acá vemos que Daniel ve a Jesús recibido en gloria y que se le da toda potestad y toda autoridad. Pablo más tarde escribe en Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús fue llevado a la gloria. El versículo 9 de Hechos dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. No era una nube común y corriente, era la nube de gloria,
la cual apareció y peregrinó junto al pueblo de Israel en el desierto cuando fue sacado de Egipto. Una nube los cubría de día, ¿sí? Era la gloria de Dios, y de noche una columna de fuego. Bueno, esta nube que llevó a Cristo hasta el cielo no es una nube como las que nosotros vemos hoy en día en el cielo. Era la nube de gloria que venía a buscar a este que ve Daniel muchos años atrás presentándose delante del anciano de días, uno como hijo de hombre. ¿Sí? Ellos están ahí delante de Jesús, Jesús está dando sus últimas instrucciones y mientras los bendice, Él es llevado en una nube para presentarse delante de Dios, y ahí es donde se cumple lo que el rey David profetizó. Salmo 110:1. Dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí se cumple. Jesús es recibido en el cielo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Dios le dice, ¿sí? Lo que vio Daniel, lo que vio David, dice Jehová dijo a mi Señor. David estaba viendo a Cristo, su Señor, en esta imagen donde Dios el Padre le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Después de que Jesucristo resucitó y asciende a la gloria, se cumplen todas estas imágenes. Todo lo que estaba escrito de mí, dice Cristo en Lucas 24, era necesario que se cumpla. Entonces, vemos el regreso de Jesucristo al cielo y recibido como aquel que merece, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cristo, después de que entregó su vida en la cruz, dice los evangelios que el velo del templo se rasgó, ¿sí? Hubo oscuridad y este fue el sacrificio, dice el libro de Hebreos, que fue presentado delante de Dios una vez para siempre. Jesús se presentó con su propia sangre como sumo sacerdote a favor de aquellos, ¿sí? Por los cuales él había muerto y fue aceptado. Miren lo que dice Hebreos 9, 11 al 12. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho con las manos, esto es, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Antiguamente tenían la orden del pueblo de Dios de sacrificar un cordero. Esto era un tipo de Cristo, ¿sí? Sacrificaban año tras año un cordero para que cubriera los pecados de las personas. Pero un día apareció el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista cuando vio a Cristo caminando. Ahora, Cristo ya se presentó delante de Dios con su propia sangre, entró una vez y para siempre, obteniendo eterna redención. Y todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo será perdonado y será recibido en gloria. Hay un detalle que quiero aclarar del Salmo 110:1. Nada que aclarar, sino que extenderme un poquito más. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se ha escuchado que Dios es amigo de todos y eso es mentira. Que Dios es el Padre de todos y eso es mentira. Juan 1:12 dice que a todos aquellos que le recibieron, que han creído en Cristo, Dios le ha dado el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ¿todos son hijos de Dios? No. Solamente aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han creído en Cristo. Y lo que muestra el Salmo 110, versículo 1, es que Jesús tiene enemigos. Dios tiene enemigos. Santiago dice que todo aquel que quiere ser amigo del mundo se constituye automáticamente en enemigo de Dios. ¿Sí? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Y creo que una de las cosas más terribles que un ser humano puede ser o hacer en este mundo es ser enemigo de Dios. Y alguno dirá, bueno, pero yo no le hago nada a Dios. Si no obedeces la ley de Dios, si no has creído en Cristo, la palabra de Dios dice que la ira de Dios está sobre aquel que rechaza a Cristo y eso es un enemigo de Dios. Por eso el Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿hasta qué? Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Todo aquel que rechaza a Cristo
es un enemigo de Dios y tendrá su retribución en el día del juicio. Eso a modo de aclarar. Veamos el Salmo 24, salmo que vimos hoy al principio. Salmo 24. Cómo Jesucristo fue recibido en gloria. Todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, debía cumplirse. Jesucristo llevado en una nube de gloria al cielo. Daniel lo vio David, y acá el salmista, posiblemente David también, ve la escena en el cielo. Salmo 24, verso 7. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzado vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el valiente en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este el Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Selah. Meditemos. Cuando Cristo fue llevado en esa nube de gloria al cielo, todos los ángeles, todas las puertas, ¿sí?, levantaron sus cabezas, los portales eternos se abrieron, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, había venido al mundo, había nacido de la Virgen María, había cumplido su ministerio, toda la obra que Dios le dio que hiciera, había elegido sus apóstoles, había salvado a este grupo que después seguirían predicando el Evangelio y él seguiría salvando a los hombres. Había consumado su obra, había muerto, había resucitado, y ahora después de haber estado 40 días con los discípulos, terminando de enseñar algunas cosas, Él es recibido como el Rey de la Gloria. Qué precioso es ver este salmo y ver el día que Cristo fue recibido en el cielo. Y ahí es donde Dios le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La orden a las puertas es que levanten sus cabezas, queden erguidas, que los portales eternos se abran, porque Jesucristo el vencedor, el Rey de Reyes, está entrando a la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Jesús es el Rey de la gloria. Jesús fue llevado en la nube de gloria a su trono, a donde siempre perteneció. Por eso el primer punto es el regreso al cielo. El regreso de Cristo en sus dos aspectos. El regreso al cielo. Jesús fue llevado en la nube de gloria a su trono. Los discípulos, estos testigos que están ahí en Betania, recibiendo la bendición de Jesús, mientras Jesús es tomado y llevado por una nube de gloria a donde siempre perteneció. Él vuelve al lugar a donde siempre perteneció. Su estado de humillación ya terminó. Ahora comenzó su estado de glorificación en cuerpo y alma. Esto fue visto por muchos testigos oculares. Ellos creyeron y predicaron el santo evangelio que da testimonio de estas verdades gloriosas. Ellos vivieron y murieron por predicar y enseñar acerca de Jesucristo. Esto es algo que el mundo no puede entender. Tenemos testigos. Pasó un tiempo, Dios y Jesucristo envían el Espíritu Santo para empoderar a su iglesia, a este grupo aproximadamente de 120 personas que estaban reunidos. Llega el Espíritu Santo, cae sobre estos hombres y mujeres que estaban allí. Pedro predica y se convierte en 3.000 personas. Dios comienza, o continúa, mejor dicho, su obra en la tierra por el poder del Espíritu Santo, usando estos hombres y mujeres. Ahora, llegamos al capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles y tenemos el primer martirio luego de recibir el Espíritu Santo, el martirio de Esteban. ¿Sí? ¿Qué fue lo que ve Esteban antes de ser apedreado y antes de ser matado por estos que crujían los dientes por escuchar el Evangelio? Si usted lee todo capítulo 6, 7 de Hechos, va a ver
que Esteban simplemente está predicando el evangelio y diciéndole a los hombres que se arrepientan, que han crucificado al Hijo de Dios y que si no se arrepienten, la ira de Dios los está esperando. Pero ¿qué es lo que ve Esteban antes de dar su vida por causa del Señor y del evangelio que le está predicando? Mire capítulo 7, versículos 54 al 60. Y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, lo apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban lo último que ve antes de ser apedreado y arrastrado fuera de la ciudad es a Jesús que está a la diestra de Dios. Lo mismo que vio David en el Salmo 110, lo mismo que ve Daniel en el capítulo 7 en su visión, viendo cómo como hijo de hombre es recibido en el cielo. Y ahora Esteban está a punto de morir por su fe, ¿sí? El motivo por el cual el cristiano vive y muere, él estaba viviendo por Jesús y ahora le tocó morir por predicar el evangelio. ¿Y qué es lo que vio? Al Cristo resucitado a la diestra de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos por fe hoy en día, porque su palabra nos muestra eso. Hay un detalle ahí en el versículo 58 de Hechos, que los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pusieron sus vestiduras a los pies de un joven llamado Saulo. En el momento que están matando a alguien que predicaba el evangelio, este Saulo, convertido al Señor años más tarde, diría, convencido de lo que cree, habiendo sido transformado por el Señor, llamado Pablo, él diría, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Este que cuidó la ropa de aquellos que asesinaron a Esteban, años más tarde diría, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso el cristiano vive y muere por Cristo. No le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte lo único que nos puede hacer, dijo un predicador, es entregarnos a Cristo. Para el creyente, para el cristiano, la muerte es un paso a la gloria y a la felicidad eterna. Por eso no le tememos a la muerte. Jesucristo es el motivo por el cual el cristiano vive y muere. Y se dice de los cristianos que estamos locos, pero por estas cosas. Todo lo contrario a que en algunos lugares sí, la gente salta, se revuelca y hace un montón de payasadas. Bueno, por esas causas sí también nos dicen que estamos locos. Pero el motivo correcto de los cuales nos dicen que estamos locos, porque nos dicen que creemos en algo que no hemos visto. Pero la realidad y el testimonio de la Escritura y del Espíritu Santo que ha transformado nuestras vidas, nos ha convencido de que la palabra de Dios es la verdad indubitable. Por eso, como decía el apóstol Pablo, si estamos locos, ¿sí?, que sea para la gloria del Señor. Si estamos cuerdos también, que sea para el Señor. Ahora, Jesús, después de haber resucitado, apareció por 40 días a sus discípulos y luego ascendió al cielo. Y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Sí, es lo que la palabra de Dios dice. Volvemos a Hechos capítulo 1. Vemos nuestro segundo punto. El regreso por su iglesia. Verso 10. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús
que ha sido tomado arriba de entre vosotros al cielo, vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. Los ángeles están preguntando por qué este grupo de discípulos está mirando al cielo. Obviamente están viendo esta maravillosa ascensión de su Señor, de su Maestro, de Cristo, resucitado que ahora vuelve a la gloria. Ellos estaban asombrados, pero aparecen dos seres angelicales y le dicen, bueno, ¿por qué están mirando al cielo? De esta manera que ustedes han visto cómo Jesús, el Hijo de Dios, es llevado al cielo en una nube de gloria, de esa misma manera Él volverá. ¿Sí? Así como lo habéis visto ir al cielo, vendrá, así como ahora lo ven que va, de esa misma manera volverá. Y acá donde nosotros descartamos, para aclarar, de que no creemos en un rapto secreto, sino creemos que un día Cristo va a llevar su iglesia, va a desaparecer millones de personas en el mundo y la historia seguirá su curso. ¿Sí? Y será un misterio. No. Este mismo día que Cristo regresa es el mismo día que comienza el juicio a las naciones, ¿sí? Y el juicio a aquellos que hayan rechazado y a aquellos enemigos del Señor. Eso es para aclararlo. De esta misma manera es lo que nosotros debemos esperar, como este grupo de discípulos han esperado a Cristo. Ahora, el regreso de Cristo por su iglesia todavía no se ha efectuado, obviamente, pero es una de las cosas que se debe cumplir. Cristo dijo, todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, tiene cumplimiento, o sea, se cumple en mí. Ahora, lo que falta, hay algunas cosas que faltan cumplirse, como por ejemplo, que Cristo vuelva por su iglesia y que todas las cosas lleguen a su fin. Ahora, el regreso de Cristo por su iglesia es lo que cada uno de los cristianos espera con alegría. Queremos que Cristo vuelva a buscarnos. Saber que Jesús volverá a buscarnos y estaremos por la eternidad junto a Él es lo que nos mantiene vivos y expectantes cada día. ¿Sí? Nos mantiene con esperanza, porque todo esto en este mundo no es el todo. Para el cristiano, esto es algo que es temporal. Somos peregrinos. Cuando muramos, comenzará la verdadera vida en la presencia de Dios. Y nosotros lo sabemos porque la palabra de Dios lo dice. Estaremos junto al Señor para siempre. Eso será gozo eterno. Sabemos que sus promesas son fieles y verdaderas y todas se han cumplido al pie de la letra. Celebramos las ordenanzas anunciando el Evangelio hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva, o sea, Cristo va a venir. Eso es lo que a lo largo de la historia la iglesia ha predicado y se ha alentado y se ha fortalecido con estas palabras. Pero también a lo largo de la historia la iglesia ha sido perseguida, aún hasta el día de hoy. La iglesia a lo largo de la historia, así como mataron a Esteban, comenzó la persecución, hasta el día de hoy la iglesia ha sido perseguida, la iglesia de Cristo ha sido perseguida, pero nada ni nadie ha podido derrotarla ni destruirla. La iglesia no será vencida, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza y Cristo es el vencedor. A Él se le ha dado toda autoridad, todo poder, todo señorío. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está sentado a la diestra de Dios, gobernando todas las cosas. En Isaías capítulo 6, cuando Isaías, después de que había muerto el rey Usías, él ve una visión y ve a aquel que está sentado en el trono. Y decía John MacArthur, cuando todo esté derrumbado en este mundo y no veas resultado, ¿sí? Positivo, no veas esperanza, recuerda lo que vio Isaías. Todo se había derrumbado para Isaías, ya no había rey, pero él miró al cielo y Dios estaba en su trono. Entonces, la iglesia sabe que aunque sea perseguida, aunque esté siendo asesinada como en algunos países, en este mismo momento que la iglesia está siendo asesinada, Satanás no está venciendo. El mundo no está venciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Al asesinar a un cristiano, lo está llevando a la gloria. Porque el cristiano tiene la esperanza después de la muerte, la vida eterna que Dios le ha dado. Entonces, cuando todo sea caos en la vida del cristiano, debemos recordar esto. Dios sigue sentado en su trono. Creo que es el Salmo 93, verso 1, que dice,
Jehová reina. ¿Sí? Y ahí comienza la coma. Jehová reina, Dios está sentado en su trono y hemos visto que Cristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia va a vencer. La iglesia no podrá ser destruida jamás. La iglesia es vencedora porque Cristo ha vencido. Mira lo que dice Mateo 16, verso 18, después de que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, o sea, una obra de Dios en Pedro, lo llevó a confesar que que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el versículo 18 de Mateo 16, las palabras de Cristo son estas. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia no puede tener miedo, ni a la muerte ni a nada. Tampoco debería ser imprudente, debe ser sabia, buscar la sabiduría de Dios. Pero Jesucristo le dijo a sus discípulos, y está escrito para nuestro consuelo, Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo, no de los pastores. La iglesia es de Cristo, no del gobierno. La iglesia le pertenece a Cristo. Él dice, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Se puede levantar el infierno mismo a querer atacar a los cristianos. Y de hecho lo puede hacer. Pero el infierno no va a vencer. La palabra de Dios nos muestra que al final de la historia, cuando Cristo lleve a su iglesia, el falso profeta, la bestia, el infierno, Satanás, todos serán echados al lago de fuego, ¿sí? Por la eternidad. Cristo es el vencedor. Miren lo que dice Apocalipsis 17:14. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. El regreso de Cristo es lo que estamos esperando. Y quiera el Señor sea hoy. ¿Sí? Cuanto más pronto, mejor. El cristiano espera el regreso de Cristo por su iglesia. Recuerden que Jesucristo es el motivo por el cual el cristiano vive y muere. Nadie daría su vida por algo que es mentira o que no lo cree. Si bien hay algunos por ahí que son muy pocos, que entregan su vida, se ponen bombas en su cuerpo y hacen desastre, creyendo en un Dios falso. Sí, es verdad. Y eso es una mentira. Pero los cristianos a lo largo de toda la historia y con lo que vio Esteban, a Cristo parado al lado del trono de Dios, vivo, obviamente, el testimonio de Esteban diciendo las mismas palabras que Cristo en la cruz. No le tengas en cuenta sus pecados. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es un cristiano dando su vida por aquel que dio su vida por él. Entonces Jesucristo es el motivo por el cual el cristiano vive y muere. Los cristianos estamos convencidos por el testimonio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que esta es la verdad indubitable, como dice Lucas. Una verdad ciertísima, indiscutible, evidente, irrefutable. Esta verdad del Evangelio nadie la puede contradecir. Por eso el mundo ataca el cristianismo verdadero. Lo ataca porque no lo puede contradecir, no lo puede comprobar que es falso. Es una verdad indubitable, dice Lucas. Ahora el cristiano tiene que seguir esperando a Cristo, pero también tiene que seguir predicando y viviendo para Él. Romanos capítulo 14. Del 7 al 9. Dice la palabra de Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué somos del Señor? Porque el Señor nos ha comprado con su sangre. Jesucristo dio su vida para salvarte. Entonces ahora nosotros debemos dar, si es necesario, dar nuestra vida al servicio de Él. Y si tenemos que morir sirviéndole a Él, lo vamos a hacer, porque esto es el motivo por el cual el cristiano
vive y muere. Espera el regreso de Cristo a su iglesia. Sí, debemos creer y anunciar y vivir a la luz del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que esperamos los cristianos hoy en día? Justamente son las elecciones. ¿Qué es que esperamos? ¿Un cambio de gobierno? ¿Esperamos que la economía mejore? ¿O esperamos el regreso de Cristo? Si queremos que las cosas cambien en el mundo y en el país. Pero sabemos que no va a ser así. O por lo menos por mucho tiempo. Porque la misma palabra de Dios dice que las cosas irán de mal en peor. Que a los malos llamarán bueno, ¿sí? Y un montón de cosas. La palabra de Dios ya nos advierte. Pero ¿qué es lo que espera el cristiano? El cristiano espera el regreso de Cristo. Y si no estabas esperando el regreso de Cristo, te animo y te exhorto a que esperes el regreso de Cristo. No pienses que tu vida cristiana es solamente en este mundo. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 15, que somos los más dignos de lástima si solamente esperamos a Cristo para esta vida. Si solamente esperamos a Cristo para esta vida, somos dignos de que no tengan lástima, porque lo que Dios ofrece a través de Cristo es la vida eterna en gloria, en la presencia de Él. El regreso de Cristo es verdadero. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que estaba preocupada por aquellos que habían muerto esperando el regreso de Cristo, pero se habían muerto. Y ellos decían, ¿qué va a pasar con mi pariente o con mi hermano que ha muerto? Cuando Cristo vuelva, ¿qué va a pasar? Porque están muertos. Estamos esperando a Cristo y la iglesia esperaba a Cristo para esos días. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 4, verso 3, y les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con trompeta de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Vieron el tiempo verbal y las palabras que usa el apóstol en el versículo 15? Dice que decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo esperaba al Señor para sus días y le dice a la iglesia de Tesalónica, esperen, sigan con esperanza, porque los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados y reunidos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18, por tanto, sabiendo que el Señor va a venir a buscar a su iglesia y aquellos que murieron, que fueron asesinados como Esteban o como otros cristianos y que hayan muerto, serán resucitados primeramente. Seremos reunidos. Entonces, el consuelo es, debemos consolarnos los unos a los otros con estas palabras. Un día nos veremos con todos los cristianos de toda la historia en el cielo. Y lo que hacemos el primer día de la semana, el día domingo, cuando cantamos y escuchamos la palabra de Dios y adoramos, es una antesala a lo que estaremos haciendo en la gloria, pero de una manera perfecta. Allí ninguno de nosotros será desafinado, cantará más bajo, cantará más alto. Simplemente glorificaremos a una voz aquel que reina por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo volverá. El regreso de Cristo es inminente. El Señor viene a buscar a su iglesia, por eso su iglesia le espera con alegría y con ansias. ¿Sí? Muy pocas cosas, ya para terminar, quedan por cumplirse de lo que está escrito. Y una de esas es el regreso de Cristo. Pero está cada día más cercana, ¿sí? De que cada uno de nosotros, la iglesia de Cristo, sea llevada a la gloria. Debemos alentarnos
con estas palabras. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Bueno, que Jesucristo ha pagado su deuda, que ahora ya no tiene más condenación porque ahora está en Cristo Jesús. Bueno, ahora hay que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero, amado hermano, amada hermana, si estás pasando momentos difíciles en esta vida, que tal vez te angustian, te duelen, te preocupan, yo te prometo por el testimonio de la palabra de Dios, es lo que Dios promete, yo simplemente lo transmito. Tu dolor no será para siempre, tu angustia no será para siempre, tu enfermedad no será para siempre, tu amargura no será para siempre. No sé qué es lo que turba tu corazón, pero eso no durará para siempre. El Señor que dio su vida para salvarte y para perdonar todos tus pecados, Él volverá a buscarte, Él no se tarda. Romanos 8:18 dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de ser comparadas con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Todas las aflicciones de este mundo no son dignas de ser comparadas con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar. Y para la época de los apóstoles, cuando ellos estaban vivos, también había gente que no creía que Jesucristo volvería. Y Pedro dice, en su segunda carta, capítulo 3, 8 y 9, dice, oh amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso la iglesia siempre está anunciando, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo, arrepentite de tus pecados y el Señor va a perdonar tus pecados y vas a poder esperar su regreso juntamente con la iglesia. En Juan capítulo 14, del 1 al 3, Jesucristo les decía a este grupo de discípulos turbados, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando nosotros muéramos, pero principalmente cuando Jesucristo vuelva a buscarnos, todas las cosas que nosotros conocemos en este mundo que nos provocan dolor, ya no existirán más. Todo será gozo eterno, gloria eterna. Y esto es lo que la iglesia espera. La palabra de Dios nos consuela sabiendo que Cristo volverá por su iglesia. Y oí una gran voz, dice Apocalipsis 21, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entendés lo que lees? Ese día, cuando Dios more con nosotros, nosotros seremos su pueblo, ya somos su pueblo, pero estaremos para siempre con él. Pero ese día que Jesucristo vuelva a buscar a su iglesia, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Saben qué es lo más glorioso también? Nosotros ya no vamos a pecar más, porque cada vez que pecamos ofendemos la santidad de Dios, ofendemos a un Dios santo que dio su Hijo para salvarnos. Y nos duele cada vez que pecamos y ofendemos a un Dios santo. Pero ese día, cuando Dios mismo estará con su pueblo, enjugará Dios todas las lágrimas de ellos. No habrá más muerte, no habrá llanto, no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese glorioso día eterno está más cerca que nunca. No bajes los brazos. No dejes de luchar en contra del pecado, en contra de la carne, en contra del mundo. Busca la santidad. No dejes de orar, no dejes de congregar, no dejes de leer la palabra de Dios, porque justamente en la palabra de Dios encontramos el consuelo para nuestras almas.
Dios va a enjuagar todas las lágrimas de los ojos de los cristianos que lloran por la muerte, por el clamor, aquellos que tienen dolor. Esas cosas un día terminarán. Todas esas cosas que nos hacen angustiar en este mundo, esas cosas un día terminarán. Esto es un mensaje de consuelo para su iglesia. Sigue luchando. Jesús ha vencido en tu lugar. Jesús ha vencido en tu lugar y la palabra de Dios dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Y si Dios ha dado a Cristo a morir en una cruz para salvarte a vos, ¿acaso no te va a seguir sosteniendo y te va a dar la vida eterna? Y te va a cuidar y va a enjuagar tus lágrimas cuando Él mande a Cristo a buscar a su iglesia. Sí lo va a hacer. Nosotros no debemos bajar los brazos, debemos seguir luchando en contra del pecado, en contra de la carne, en contra del mundo. No bajes los brazos, sigue luchando. ¿Saben qué es el consuelo que Pablo le decía a los tesalonicenses? Consolaos los unos a los otros con estas palabras. Yo no tengo la manera de solucionar tus problemas, Dios sí, pero posiblemente Dios no quiera solucionar tus problemas, quiera mantenerte así. ¿Y cuál es el consuelo para tu alma? Jesús va a venir a buscarte para llevarte para siempre con Él. Y un día todo esto que estás padeciendo, eso se terminará, porque la iglesia es vencedora, porque Jesucristo, su cabeza, es el vencedor. Apocalipsis 22, 6 y 7. Esto es lo que le dice Jesucristo al apóstol Juan cuando le da esta revelación, cuando le da para que escriba Apocalipsis. Apocalipsis 22, 6 y 7. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amados hermanos, el Señor vuelve pronto. Así como se fue un día en una nube de gloria, Él volverá a buscarnos para estar para siempre con Él. Y todo lo que te perturba en este mundo, que te aflige, eso se terminará. Que el Señor nos ayude a mirar o a vivir cada día nuestra vida cristiana a la luz de la eternidad. Un día todo esto pasará. No perdamos el tiempo con cosas pasajeras. Un día todo esto terminará, Jesucristo volverá y estaremos para siempre con Él. Amén. Que el Señor los siga fortaleciendo a cada uno de ustedes. Bendito Dios, te damos gracias por tus santas palabras.